Bueno, esta es una novela policial, ¿no es cierto? La trama, esta es la segunda novela que escribo. La trama tiene que ver con la entrada de un cártel de la mafia de la droga en la Argentina. A partir de allí tomo protagonistas y hechos, algunos reales, otros ficticios, para elaborar una historia que me permite incursionar en la vida nacional a través de un hecho que es una forma también de describir la situación que se vive en la Argentina, en un momento de la historia, ¿no es cierto?, que es a través de la violencia. En nuestro país en este momento podemos decir de que uno de los principales reclamos que se le hace, ¿no es cierto?, a los representantes del gobierno es el problema de la violencia, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver con la droga. Yo no soy un experto, no hago un tratado sobre las diferentes manifestaciones que se crean sobre la droga. Lo veo sobre todo desde un punto de vista humano, porque considero que más allá del estereotipo que existe de los traficantes o de quienes consumen y se encuentran imbuidos en ese mundo, hay un ser humano detrás de todo eso. Eso me permite analizar y tomar una posición respecto a por qué existe esa incursión, ¿no es cierto? Y tiene que ver con lo institucional, porque no existiría este problema si no hubiese una participación desde lo institucional, en el sentido que hay funcionarios, jueces y todo tipo de personas que tienen poder dentro del Estado o poder dentro de la parte judicial o sí. ¿Qué? ¿Ahondás en el narcomenudeo? No, esto es una generalidad. Yo por eso te planteo que no es un tratado, ni yo soy un experto en lo que se tenga. Elaboro una historia, elaboro una novela. ¿Sobre un hecho real en particular? Y como te decía al principio, hay hechos y protagonistas, algunos son reales, pero la mayoría de los hechos y de los casos son ficticios. Es una novela... Sí. ¿Entretenida? Te lo van a decir los que lo lean. Sería muy de mi parte. Más allá de esto, lo que tratás de escribir es un contexto social que introduce, ¿no es cierto?, lo que es este nuevo fenómeno del narcotráfico en toda Latinoamérica. Exacto, mirá, yo tomo una etapa de la historia. Tampoco quiere decir que en ese momento es cuanto más se desarrolló. Tomo simplemente para marcar lo que significa, porque esto afecta a la parte institucional de un gobierno y de varios gobiernos, porque están entrelazados, ¿no es cierto?, varios países que se entrelazan por el mismo problema. Y tiene un trasfondo político, tiene un trasfondo social, tiene un trasfondo económico, que afecta sobre todo a las clases que no pueden salir de ese lugar, de ese problema, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo, mi novela primera, que se llama, mejor dicho, Perfume de Muerte, ¿no es cierto?, toma otra etapa de la historia, que era en la etapa cuando recién volvimos a la democracia, y toma el tema de la mano de obra desocupada que queda, ¿no es cierto?, y cómo influye, más allá de que hayamos entrado en esa época de democracia, cómo influía aún, ¿no es cierto?, los casos de López y de ese tipo de hechos, ¿no es cierto?, fueron producto de esa mano de obra. En este caso, tomo un momento determinado de la historia que es los años 212, 214, pero no estoy diciendo que haya sido la etapa
donde se inicia. Esto se inicia mucho antes y hoy en día nos encontramos mucho más comprometidos con eso. Yo tomo esa etapa porque en ese momento los personajes que tomo estaban en vigencia. Bueno, a ver, en primer lugar, nuestra institución, la Sociedad Argentina de Escritores, es una institución que ya tiene muchísimos años de antigüedad. Nació en el año 1928 y su primer presidente fue Leopoldo Lugones. Y en realidad, muy pronto, porque en el año 1941, nace, el 4 de abril de 1942, nace la SADE acá en el Chaco. Así que ya tenemos 76 años de vida acá, ¿no es cierto? Y por supuesto que estamos siempre apoyando a todos los escritores, cualquiera sea el género. Y como me preguntabas hoy referente a qué inclusión puede tener esto, qué influencia puede tener en los lectores, seguramente va a tener mucha influencia, nuestros socios seguramente van a leer, y la idea precisamente es esa, ¿no es cierto?, la de difundir la cultura, difundir la actividad de nuestros creadores, en este caso de Ricardo Hilde, porque queremos que la gente lea fundamentalmente, pero además conozca estas historias que, como decía Ricardo precisamente recién, que tiene mucho de ficción, pero también tiene que ver con la realidad. Es importante porque la gente entonces va tomando conciencia de dónde estamos parados. Así que, bueno, Ricardo es un socio nuestro, es socio de la Sociedad Argentina de Escritores, y cuando él fue a pedirnos que lo presentemos el libro, no dudamos ni un momento, porque bueno, Enrique Ove tiene capacidad suficiente como para poder interpretar el contenido del libro y poder explicarle a la gente de qué se trata. Cuando leí el libro lo leí 2 o 3 veces, es más, lo leí en galera, todavía ni siquiera estaba impreso cuando lo leí, y se lo dije a Ricardo y dije en la audiencia porque SADE tiene un programa de radio, un radio municipal, y advertí en el libro el color, la agilidad, el mensaje, con un manejo estratégico de los tiempos, de las circunstancias, de los personajes, con una seriedad absoluta y sin golpes bajos, mostrando una realidad de un país o de un estado, una nación, más que un país, una nación, es decir, la población, una población vulnerable por muchos motivos, políticos, económicos, sociales, hasta deportivos, y que nadie está exento. Hablaba Ricardo recién que golpea a los más vulnerables, que son las personas que no tienen recursos. Sí, los golpea con más saña. ¿Por qué? Porque reciben la resaca de lo que es el narcotráfico, que es la mugre, como la borra del café. Todo lo que sea, a ver, no solo eso. Aquí, por ejemplo, entra la cocaína y se la va cortando hasta con azúcar. Entonces, no respeta niveles sociales, no respeta niveles económicos, no respeta piel ni color, no respeta las religiones, no importa. Es un flagelo que es una enfermedad mundial, mundial, en la que muchos países son los grandes consumidores y muchos más son los grandes productores, y muchos y todos son víctimas de eso. Es un poco lo que toca con gran maestría Ricardo, introduciéndolo en nuestro país, y ahora durante la presentación de su libro vamos a hablar un poquito más en detalle, porque es muy interesante, es muy interesante, tiene un manejo